Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir con este frío que hace. Aprovecho lo primero para comentaros que como es lunes, los compañeros en Valencia, en Valladolid y ahora en Andalucía, los de Málaga, hacen siempre lunes al sol en las plazas y aunque hace mucho frío, pues el calorcillo de todos los territorios de manera descentralizada que participamos en la marcha quería que comentarlo lo primero, porque están muy pendientes de la rueda de prensa de hoy y bueno, hemos preparado esta rueda de prensa para presentar una movilización que va a tener lugar en marzo y que salió un poco de los componentes de que formamos parte de la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad después de la escuela de Vilanova, que hacemos normalmente todos los veranos desde hace 3. Entonces están los compañeros de Valladolid, Parados en Movimiento de Valladolid, Migueli, los compañeros de Renta Básica León, Ramiro Pinto, la compañera Isabel de la Coordinadora de Parados y Desempleadas de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y yo soy Marta, que soy de Marea Básica Madrid, bueno, pues de la marcha básica, ya bueno, estamos haciendo un poco el trasvase, ¿no? A mejorar y ampliar los contenidos que teníamos hasta ahora. Entonces, os hemos convocado para comentaros qué es la marcha, por qué la convocamos, por qué decidimos un poco en verano empezar a trabajar sobre ello y en qué momento, pues con las marchas de la dignidad empezamos a funcionar. El compañero Mariano de Cataluña, de las marchas de Cataluña, que no ha podido estar, pues lo propone el 9 de septiembre y a partir del 9 de septiembre, que hay una reunión en Marchas de la Dignidad en Barcelona, pues parece ser que empiezan a asumir algunos territorios de las Marchas de la Dignidad también la propuesta, que voy a ella ahora mismo. Se trata de una marcha de 14 días, 14-15 días, que sale de León el día 10 de marzo y que llega a Madrid el día 24. A Madrid Centro. A Madrid Comunidad llegará probablemente el día 19-20, ahora lo comentará Miguel y la parte del cómo vamos a llegar. Y yo sí quería poner el énfasis en el qué es la marcha, ¿no? El cómo lo contará Migueli y el quiénes, los movimientos que participamos, pues Ramiro y luego con las preguntas que surjan. Hemos armado un documento manifiesto que venía con el eje central de la renta básica individual, incondicional, universal y suficiente, pero entendemos que sin la guarnición de los derechos sociales pues se puede dar una renta básica neoliberal que además ya en muchos países se está tratando y de la cual no hemos defendido y participado nunca. Es más, estamos absolutamente en contra y queremos que quede claro en primer lugar que sin derechos sociales y sin que estén garantizados una paguita o una renta básica así per se no tendría sentido. ¿Cuál es la guarnición de esta primera propuesta, renta básica individual, incondicional, universal y suficiente? Pues en primer lugar, la derogación de las 2 reformas laborales que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque es inherente. Ahora mismo la precariedad no está solo en la gente que no trabaja, está en la gente que tiene puestos de trabajo y la mitad de ellos están absolutamente precarizados. Entonces entendemos que el precariado, esta palabra tan rara que se inventaron de pronto, no deja de ser un proletariado precario, de gente que trabaja en un puesto en el que se gana muy poco o de gente que no encuentra ese puesto, ¿no? Que a día de hoy pues somos la mayoría de las personas. Como siguiente ingrediente, o por irlo diciendo como si fuera un cocidillo, estaría la sanidad y la educación públicas. Comento la sanidad y la educación porque el 3 de febrero, este sábado, ha tenido una reunión la coordinadora de Marea Blanca, estatal. Hasta ahora se habían sumado la Marea de Sanidad en Cataluña y en Madrid y ya lo apoyan también. Entonces ahora cuando lo comente Ramiro, si queréis, tenemos un pequeño parrafito de la Marea Blanca de Sanidad y Educación Públicas. Pensiones, no a la reforma de las pensiones, no al 0,25 y pensiones dignas y garantizadas. Sería otra de las patas. Y por supuesto el derecho a la vivienda, que además como tengo a Feli enfrente, el derecho a la vivienda garantizada y además, bueno, que sea asequible, ¿no? El tema de los alquileres sociales aquí está siendo un problema y probablemente tengamos que ponernos a nivel de Madrid a hablar de este tema de fondos buitres, igual que en otros muchos territorios, y de por qué una vez las casas se quedan vacías, resulta que ya no importa lo que pase con la gente que las ha dejado, ¿no? Si decides irte de la casa, tienes un problema bastante gordo para poder conseguir un alquiler social. Sin renta básica o con REMI, 300 euros de alquiler, cobrando 426, es bastante complicado de mantener. Entonces, me estoy dejando alguno, he dicho pensiones, educación y sanidad públicas, la derogación de las 2 reformas laborales, la vivienda y la renta básica. Están las cinco patitas. Sí hay una cosa que quería comentar con respecto a lo de la sanidad y por qué lo hemos hilado con los derechos sociales. El otro día en la Organización Mundial de la Salud comentaba que a día de hoy el paro y la pobreza están provocando más muertes y más enfermedades que el mismo tabaquismo, que el alcoholismo, para los cuales la sanidad pública, o lo que queda de ella, sí tiene medios, sí tiene medidas de emergencia. Entonces quería hacer simplemente con la sanidad, por poner un ejemplo, que si tenemos medidas de emergencia y ponemos soluciones o parches a ciertos problemas que tenemos, como pueden ser el tabaquismo, el paro y la pobreza ahora mismo afectan más a la salud
y provocan más muertes y suicidios que, por ejemplo, los infartos, el tabaquismo o el alcoholismo, que son 3 enfermedades de las que más población puede llegar a tener. Y con esto yo creo que la chicha y lo importante y lo mejor de esta rueda de prensa va a ser lo que os cuente Ramiro y Migueli, que es de cómo bajamos a Madrid. Isa contra lo de Madrid, pero primero tenemos que llegar. Así que ya, os lo dejo con Migueli, que está primero en... Bueno, pues nada, de Madrid para arriba. Y os cuento lo que va a ser la logística. Parados en Movimiento está en el grupo logística, hay que salir de León y atravesar Valladolid. Entonces, 7 de las etapas son de la provincia de Valladolid, por eso nos ha tocado, a nosotros se nos ha encomendado el trabajo de organizar toda esa parte, ¿no?, hasta la llegada a la provincia de Madrid, que ya entran a tomar parte del trabajo, no pasa nada, tienes buena voz. Los compañeros de aquí. Os cuento, os voy a contar solo las etapas. Hay etapas entre 18 y 40 kilómetros, hay alguna que es una etapa dura. Es solo una columna, eso que quede claro, que esto no es como hace en el 2014 que había 8 columnas en la marcha de León, solo es una columna que sale el día 10 de León. Siguiente etapa será Mansilla de las Mulas. De Mansilla de las Mulas el día 11 se llega a Mayorga de Campos. El día 12 Mayorga de Campos, Río Seco. Aquí ya estamos en la provincia de Valladolid, desde Mayorga. El día 13, Río Seco, Villanubla. Villanubla está a 20... No, este es 16, Villanubla. Y Villanubla, Valladolid, el día 14. Esta es una etapa corta, pero es una etapa importante porque, bueno, el grueso de la columna ya se juntará todo allí porque hay gente que va a bajar de Cantabria y ya se juntarán en Valladolid, ¿no? No van a empezar todos de León. Bueno, aquí estamos día 14, Villanubla, Valladolid. Día 15, Valladolid, Tordesillas. 16 Tordesillas, Medina del Campo, 17 Medina del Campo, Arévalo, aquí entramos ya en la provincia de Ávila, y Arévalo el día 18, Villacastín, esto es provincia de Ávila. Después ya Villacastín, Los Ángeles de San Rafael, y a partir de aquí Los Ángeles de San Rafael, Villalba, ya eso es cosa de Madrid. Contaros eso, que la logística que tenemos preparada ya va por un buen camino. Tenemos ya cocina, cocineros, todos los artilugios necesarios para cocinar, y que estamos intentando implicar también a todo lo que es el recorrido, ayuntamientos, los partidos políticos que haya, concejales, a las asociaciones de vecinos, grupos que haya en cada pueblo de estos que se va a parar, intentando implicarles para que tomen parte en la marcha. De hecho ya van entrando, tomen parte en la marcha y que aporten ayuda, ¿no? O sea, se puede apoyar en alimentos, en los actos que se va a hacer en cada pueblo. En cada pueblo que se pare, pues habrá que hacer que mínimo que una asamblea en una plaza, en un local, eso en cada pueblo ya se va viendo lo que podemos hacer. Y es eso, la intención es llegar a Madrid para reivindicar sobre todo esos 5 puntos, y el más básico, como no me dices, la renta básica, es la solución. Entonces intentamos llegar a Madrid para reivindicar todo eso y acabar en una manifestación que será el día 24 y que empieza en la Plaza de España y acaba en Neptuno. Por esta parte yo no tengo que contaros nada más, solo que vamos a tener vehículos, vamos a estar en contacto con Cruz Roja, con personas que nos pueden ayudar en todo momento. Está todo bajo control, ¿no? Os cuento, Parados en Movimiento en el 2014 fue la que se encargó de la columna noroeste, de la columna hasta que llegó la Marcha de la Dignidad a Madrid, y estamos en ello otra vez, igual que entonces fue un éxito y esta vez lo va a volver a ser porque ya lo está haciendo, ¿no? Nada más, no os mareo más. Bueno, quiero agradecer a los medios de comunicación que en este clamoroso silencio informativo pues estamos abriendo a través de las redes y a través de quienes realmente os acercáis para poder informar a la sociedad de lo que estamos haciendo. En primer lugar, es una marcha que no solamente es contra el paro y la precariedad, con lo que todo el mundo está de acuerdo, sino aportando soluciones. Una solución como la renta básica, que consideramos que además de posible es absolutamente necesaria. Por otro lado, hemos introducido un elemento importante que es la exigencia de que se cumpla la Carta Social Europea. Europa marca unos parámetros donde la ciudadanía europea no puede permitir lo que está haciendo España, que es tener prestaciones y pensiones no contributivas por debajo del umbral de la pobreza. Cuando se habla desde un marco institucional con el que nos hemos comprometido y eso no se cumple,
creemos que se está, digamos, faltando no solamente a la ética, sino a la propia democracia, porque está afectando a una gran parte del pueblo. En España no solamente no se llega casi ni a la mitad de los 674 euros, sino que las pensiones no contributivas son justo la mitad y las prestaciones 435 euros. Pero además a las familias, no a las personas. Y en segundo lugar, y una cosa que creemos que es tremendamente grave, que las condiciones que se están realizando impiden que llegue a más de la mitad de las personas que lo necesitan. Queremos con la marcha denunciar los engaños que se nos están haciendo con las cifras de creación de empleo, cuando es transformar trabajo fijo por trabajo temporal, por trabajo precario y sobre todo una nueva figura que está surgiendo, que es la pobreza laboral. Gente que está trabajando en condiciones infames. Y esto se está permitiendo y se están haciendo pobres por decreto ley con estas ayudas. Denunciamos también la propaganda que se hace muchas veces, que salen en las grandes portadas de los medios de comunicación, como es las aportaciones a las políticas de empleo. Políticas de empleo que primero acaban yendo a academias privadas o a los grandes sindicatos con los cursos de formación que no valen para nada para los parados, les hacen trabajar gratis con los contratos de prácticas, como por ejemplo recientemente se quejaba el duque de Alba de que no quieren trabajar gratis en sus jardines. Claro, esto llega ya a un momento en que es inconsentible y vemos que no se ha actuado para decir esto no se puede permitir, porque el retroceso cada vez es mayor hasta que hemos dicho basta. Por eso nos parece importante. Para las marchas están confirmados que saldrán de León compañeras y compañeros de Valladolid, de Campamentos Dignidad de Extremadura, vienen de Cataluña, de Madrid. Muy importante la columna asturiana, porque además ellos han decidido como forma simbólica atravesar el Pajares, como hicieron la otra vez, para llegar a León y desde allí pues ir tomando el relevo. Vienen también de Valencia, confirmados, personas de Andalucía y compañeras y compañeros también de Madrid que van a participar desde el principio. Y también queremos agradecer pues que parte de esa infraestructura que León carecemos de ella, pues nos la están aportando por ser una población pequeña. Por otra parte, creemos que hay un elemento simbólico muy importante que en realidad ha sido una casualidad, pero que resalta lo que es el valor de estas marchas desde un lugar como León, que ha sido nombrado este año capital gastronómica. Capital gastronómica que se está llevando una cantidad de dinero público para traer por contratos millonarios a cocineros, por saborear salsas de trébol y polvitos de ¿cómo se llama esto? De albahaca o de cosas de estas así que de la cocina, y sin embargo están aumentando en León los comedores sociales, están disminuyendo las ayudas y las aportaciones para la pobreza, y esto no lo podemos consentir. Me parece que el manjar de reyes, como es el lema de la capital gastronómica, debe de pasar al manjar del hambre. Mientras haya personas con necesidad, no podemos consentir esto, y además con una paradoja tremenda, casi yo diría hasta graciosa. El primer mes se está haciendo el mayor homenaje que se pueda hacer a los chorizos, y es así, homenaje a los chorizos. Entonces nosotros reivindicamos frente a esto un homenaje a la dignidad, un homenaje a que acabar con la precariedad, y que desde luego no podemos consentir que se esté dando dinero público en presenciar en Fitur cuando contra el hambre no se está haciendo lo que se tiene que hacer, que es acabar con la pobreza, sino todo lo contrario, alimentarla. Y esto enlaza con la segunda reivindicación que hacemos como punto de partida. Como punto de partida en León hemos solicitado colaboración y sobre todo la oportunidad de ser solidarios, como dicen sus códigos éticos, tanto a Cáritas como al Banco de Alimentos. Ambos no solamente han rechazado ya no participar, lo cual respetamos, no solamente no colaborar, lo cual
ponemos en cuestión, sino que además no nos permiten informar a las personas que requieren de sus servicios, personas que no tienen acceso a Internet, aunque ellos dicen que tienen Internet y que lo pasan maravillosamente en Internet, personas que no tienen para comer, no nos dejan poner carteles y no nos dejan tener acceso a las víctimas de estas políticas de pobreza. Además, esto nos hace comprobar que están no luchando contra el paro, sino contra las personas en paro, para chantajear a la clase trabajadora que vea lo que pasa al que se queda sin trabajo y acepte las condiciones de una reforma, repito, infame, que incide en la precariedad, que incide en el chantaje y sobre todo en la pérdida de derechos laborales y sociales, y derechos como incluso la propia protesta, la propia queja, la tenemos que hacer en la línea floja con la ley Mordaza, con lo cual era el momento de sucumbir o de reaccionar. Nosotros hemos considerado que es importante poner en marcha la razón y en concreto de la renta básica, que ya no solo es algo que está en los movimientos sociales, sino que ha trascendido cuando hay economistas, 2 premios Nobel que defienden la renta básica, profesores que ven que es una necesidad, pero la renta básica es lo que es, no lo que llaman renta básica, que no la está aplicando nadie. Entonces, queremos que el movimiento institucional, los partidos políticos, todos, en todo su espectro, quitando, digamos, excepciones, pero que no tienen una constatación pública ni de debate, porque están marginados dentro de las coaliciones de los propios partidos, están negando el debate y la información sobre la renta básica. Queremos que esta razón atruene en las calles, vamos a hacer que se traslade a la ciudadanía y entendemos que la renta básica es un paso más de todas las conquistas sociales que ha habido por la lucha obrera, por las luchas por las libertades, y no un chantaje, un cambio a cambio de. Tiene que haber una reversión de un modelo que ha privatizado los bienes públicos en favor de los grandes beneficios. Ya para terminar, antes de que hable Isabel, decir que cuando se habla de salir de la crisis, se habla de los 6.000 millones de beneficios del Banco de Santander, de los 3.000 millones de beneficios del Banco Bilbao Vizcaya, que solamente con uno de ellos se podría cubrir durante un año una renta básica para la mitad de los parados y paradas que no cobran ninguna prestación. Creemos que esto una sociedad no lo puede consentir y es una cuestión de dignidad luchar por ello. Estamos insistiendo también en que sean las propias personas que padecen esta lacra, esta injusticia, las que reaccionen, y estamos abriendo ese espacio. Y creemos que es importantísimo la comunicación, el ser capaces de trasladarlo a la sociedad y romper esa barrera de silencio en la que se está un poco creando ese muro tanto institucional, tanto de tergiversación como de un silencio que ya no es censura, sino que parece más una omertá. Es decir, el silencio del chantaje, de esto si no se habla, la pobreza no existe. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerla visible, pero sobre todo con soluciones. Plantear y exigir la renta básica como punta de lanza de todos los derechos de los que ha hablado Marta. Bueno, yo soy Isabel, de la Coordinadora de Desempleados y Precarios de la Comunidad de Madrid, lo ha dicho Marta. Y estamos en la marcha porque es necesario que nos oigan. Estamos hartos de oír decir que el empleo va bien, que nuestro país cada día está mejor, que estamos remontando la crisis. No es cierto, seguimos en la crisis, los empleos cada vez son peores, son precarios, son esclavistas, estamos llegando a una situación en que no podemos elegir, tenemos que aceptar lo que hay y cada vez hay menos.
que ese es el problema, que quizá no queremos verlo y, por supuesto, el gobierno ni se lo plantea. Pero es que cada vez hay menos y cada vez va a haber menos y tenemos que buscar soluciones. Y en esas soluciones estamos por la renta básica, porque sabemos que es la única manera de redistribuir la riqueza que están acaparando unos pocos que tienen en su poder favorecidos todos los beneficios que el poder les permite, que es ahora mismo jugar con unos movimientos financieros que nos llevan a esquilmar el poco patrimonio que a todos nos pertenece y que nos sirve para dejar a todos en situación de precariedad y de miseria cada vez en mayor medida. Nosotros pensamos que hay que cambiar las estructuras de tributación fiscales, porque ahora mismo, tal como están, a nosotros no nos llegan para que nosotros adquiramos una mínima economía de renta de subsistencia. Los empleos no nos llegan y cuando no tenemos empleos ya nos llega la desesperación, porque las rentas no nos llegan. No nos llegan para una vivienda, no nos llegan para una alimentación elemental y básica, para una vida digna. Y sin embargo, por otro lado, están los juegos de artificio financieros que se lo llevan todo y no declaran nada. Y la tributación fiscal, tal como está establecida, está anclada en el siglo pasado, en el siglo XIX. Y la economía ya no está en el siglo XIX. Ya estamos en otra economía de otro tipo y esas reglas del juego ya no nos sirven. No nos sirven para todos. Sirven solamente para una pequeña minoría que se beneficia de ellas. Y que adquiere tal poder y tal fuerza que mueve el mercado. El mercado lo tienen ellos en sus manos y el empleo no interviene en ese mercado nada más que para servir de una utilización penosa, triste, que nos deja en economía de subsistencia, mientras que nos encontramos con que hay movimientos económicos que no saben qué hacer con el dinero de lo que tienen. Es mucho más fácil darle a un botón y comprar acciones que no van a tributar nada porque vas a poner una empresa intermedia que va a estar domiciliada en otro país y que por estar en otro país no va a dejar nada aquí de ese beneficio que tú te vas a llevar, mientras que el pobre trabajador o el pobre trabajador está a expensas de eso, que no le llega nada, porque para que se tengan más beneficios para poder jugar en finanzas o económicamente en grande, que es a lo que se va, pues no tienes acceso a una economía, no tienes acceso nada más que a las obras que te permiten, y que las obras cada vez son menos porque hay que bajar los salarios para obtener más beneficios. Quizá, perdonadme un poco porque me he perdido, querría decir muchas cosas, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que reaccionar, porque tal como tenemos actualmente la economía ya no funciona, ya no nos sirve. El empleo ya no es el empleo que existía hace unos años, hace un tiempo, porque la revolución tecnológica a la que hemos llegado no llega al trabajador, llega al gran empresario. El trabajador cada vez tiene menos acceso al trabajo, y 4 trabajos que hay miles de personas peleándose por ese trabajo, pero es que cada vez va a haber menos trabajo. Y si antes había mucha gente que se necesitaba, muchos trabajadores, para mover una máquina o para desarrollar un producto manufacturado, ahora mismo con una máquina y un ordenador y un robot, te lo hace todo. Y va a llegar el momento en que ni ese señor va a tener que estar delante del ordenador, porque el ordenador lo va a hacer. Entonces, ¿de qué vivimos todos esos que no podemos estar ahí arriba jugando con las empresas mano a mano? Estamos a su merced y eso lo tenemos que cambiar.
Gracias, perdonadme. De momento estamos en la sede de la Intersindical, que nos ha cedido el espacio para hacer la rueda de prensa y que están desde hace un par de meses así, se han sumado sindicatos como la Intersindical, el PC de Madrid, Izquierda Unida y bueno, en la web de Marea Básica se va a crear una nueva, aunque ahora todo está en la web de mareabásica.es, se va a crear una específica para la marcha que se llamará enmarchaporlobásico.es. Esto ahora mismo está en pruebas, pero en breves intentaremos trasladar todo el contenido de la marcha ahí. Hay una cosa que quería comentaros porque ayer salió en una de las tertulias, ¿no? No vamos a Madrid para hacer ningún circo. Yo ya vivo en Madrid, yo voy a intentar salir de Pajares. Las situaciones que tenemos las personas que componemos la Marea Básica son las gentes que están en marcha todo el año, en todos los barrios, en todas las maneras diferentes, haciendo cosas de sanidad, buscando a la gente soluciones, intentando acompañar a unos servicios sociales que no nos dejan acceder. Tenemos, por ejemplo, un bloqueo de la renta garantida está en Cataluña fortísimo, que para ir a solicitarla nos intentamos acompañar a la gente, tanto a servicios sociales como a lo que sería el servicio de empleo público, que es donde se pide ahora, y nos ponen pegas hasta para ir con personas que no saben ni leer, ¿no? Y que estos son hasta derechos, que se tienen adquiridos y que ya como movimiento social parece que es que te ponen como la cruz de que vas a ir a hacer algo cuando lo que estamos haciendo es paliar. Y igual es una palabra mala, ¿no? Pero las cagadas de la gente que hemos puesto en las instituciones. Y por ejemplo, la plataforma de San Blas, que como estoy viendo ya Juan Antonio, que no ha venido Alba, están dando ahora mismo cobertura a lo que no hacen los servicios sociales en el ayuntamiento, y no nos parece muy normal que desde la institución se derive a plataformas de paradas que no están subvencionadas para dar, por ejemplo, esas bolsas de comida o esos repartos, ¿no? Entonces es que ya es vergüenza torera, no nos ha quedado otra. Queremos que quede claro que esta marcha no es ninguna broma, que no somos de partidos ni de sindicatos, que queremos que se sume toda la gente, pero que parte de la gente más de base, que estamos intentando movilizar, por ejemplo, gente de Málaga que vive en los barrios ignorados todo el año y no sale ni a Málaga ciudad, que estamos intentando, quiero decir, que para que luego, como es una rueda de prensa, quede muy claro, no tiene ninguna gracia y la gente no camina 400 kilómetros ni 300 para llegar a Madrid y que la cosa quede descafeinada. Entonces, en este sentido, si hemos pensado, se están barajando, porque todavía hemos tenido la segunda asamblea ayer, un programa como de mínimos, ¿no? Unas líneas rojas, llamémoslas como queráis, una hoja de ruta, algo que sea lo mínimo que requieren los 5 puntos, es decir, ¿qué necesita la sanidad para dejar de estar externalizada? ¿Qué necesita la educación? Y así, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que derogar? ¿Qué es lo que habría que cambiar con unas mínimas líneas rojas? No se trata de ir ni a romper el Congreso ni a no conseguir nada. El otro día en la primera asamblea surgía que fuera tremendamente reformista, por esas líneas rojas que vamos a poner, pero absolutamente revolucionario, ¿no? La llegada de la marcha, por las dos líneas esas. Y entonces ahora sí me quedaría decir que los movimientos que se quieran adherir o las personas individuales, hay un formulario de adhesión en la web, cualquier comunicado nos lo pueden mandar, bien sea incluso por el correo electrónico, mareabásica@gmail, y ya pues de los que participan, que tengo una lista bastante larga, que no me lo sé todos, pero puedo ir diciendo pues algunas PAS, o se lo pasamos por escrito en lo que sí, bueno, además están las actas, pero sí, para que por eso se vea, algunas PAS lo están valorando a nivel territorial y tienen una estatal en Andalucía este martes, me parece, entonces se va a plantear. Este sábado se planteó en la de las mareas blancas, entonces estamos intentando que se vayan sumando, pero que lo comuniquen primero. A nivel territorial ya hay muchos de ellos que nos apoyan, pero que lo manden formalmente para ya darlo por hecho. ¿Quién más? Bomberos indignados de Cataluña se han sumado, han mandado un manifiesto, hay mucha gente en Mallorca que como no puede cruzar el mar, hay varios movimientos que van a hacer el mismo día 24 una concentración, un punto informativo allí en una plaza de Mallorca, que es la Plaza España, de ahí de Mallorca, y bueno, pues me está llegando un montón de gente, coordinadoras de vivienda y de sanidad, todas las coordinadoras de paradas y precarias que tenemos ya en la Marea, las señoras de Valencia, de Valladolid, incluso se ha sumado, no del todo, pero parcialmente para ayudarnos con el streaming, que queremos hacer un streaming, si se puede, o por lo menos en cada pueblo que lleguemos, que se pueda ver qué está haciendo la marcha desde el día 9 en Pajares hasta el día 24, y pues hasta, pues yo que sé, en rojo y negro se ofrecía a poner a alguien del equipo. A lo mejor como movimiento no se suma, pero hay mucha gente que sí se está sumando, que está dentro de sindicatos y de partidos, que aunque sus estructuras no lo defiendan per se en un texto, sí que como bases de esas estructuras se dan cuenta de que estamos en el siglo XXI, que tenemos leyes del XIX y que tenemos que ir un poquito para adelante, y estamos muy contentas. Yo desde la asamblea del día 13, y creo que todas,
nos ha desbordado la expectativa. No pensábamos que fuera a sumarse tanta gente y creemos que es importantísimo que se desborde más. Por eso es el motivo de esta rueda de prensa. Y si quieres hacer alguna pregunta, las dudas que... los medios o alguien que vea que haya quedado alguna cosa por responder, sí, pues... El tema de, o sea, de dónde surge, es digamos una continuidad de las marchas por la dignidad. Yo te cuento, la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad nace con una ILP en 2014 y en el mismo 2014 las marchas de la dignidad el 22 de marzo llegan a Madrid. Entonces, la ILP nació un poquito antes, pero no teníamos los pliegos. Quiere decirse que muchas de nosotras, de las que luego hemos terminado en Marea Básica, que está integrada dentro de las marchas de la dignidad, pues hemos ido recogiendo las firmas, acabándolo de la ILP durante el 2015. Una vez en 2015 sí nos constituimos como Marea, pues probablemente por la controversia que generaba lo del derecho a la asistencia material garantizada sin condiciones, ¿no? El tema de la incondicionalidad suscita mucha controversia y bueno, pues empezamos a trabajar el tema de la renta básica y de la precariedad dentro de las marchas con la plataforma de desempleadas, ¿no? Un poco como una de las partes o de los ejes que se trabajan dentro de las marchas, como puedan ser otros, como las reformas laborales, el tema de la deuda o demás. A posteriori, el tema de retomar una marcha que fuera más potente, voy a ser un poco sincera, aquí me voy a pringar un poco. El año pasado, la marcha que llegó a Madrid, pues nos encontramos con que veníamos el 27 de mayo y que había una convocatoria, o se van generando como convocatorias previas, había una moción para el día 20, una semana antes, y bueno, hemos visto que se ha ido descafinando un poco la movilización social, bien por el reflujo de la política, bien por el hartazgo de la gente, bien porque aunque intentas hacer cosas verdaderamente, entendemos que hay gente que quiere hacerlas y a lo mejor no está pudiendo, es que realmente las instituciones, tal y como las tenemos concebidas, no son reformables. Quiero decir, es que hay que rearmarlas, ¿no? Enteras. Total, que para no irme, que la pregunta era con el tema de las marchas, la idea surge en la Escuela de Vilanova, que fue en agosto del año pasado. Y realmente se os ocurrió a Manolo ya de un poco así, ¿qué pasa en marcha podíamos acertar? Y en septiembre es cuando sí se materializa con las marchas de la dignidad, o realmente diferencia de tiempo hay muy poca. Enseguida que planteamos cualquier cosa se les ha planteado a ellos, independientemente de que dentro de las marchas puedan tener sus más y sus menos con el tema de la renta básica, se han sumado a la movilización de la marcha básica contra el paro y la precariedad, porque el resto de los derechos sociales y además la Marea, las precarias, estamos dentro de las marchas. Yo quería desarrollar una cosa. Un país no puede ir bien si 4 personas de ese país van bien y el resto está en la miseria o con escaseces de todo tipo que no les ayudan a sobrevivir dignamente. Entonces nosotros con la renta básica queremos una redistribución de la riqueza, porque es la única manera de redistribuir la riqueza y que a todo el mundo pueda permitirse una vida social digna. Unos estudios, una casa, una pensión, una renta que le ayude a sobrevivir dignamente. Y un país, si no hace eso, no trabaja por sus ciudadanos. Y la única manera de conseguirlo es la renta básica. Y hay dinero, y es suficiente, y hay de sobra. Lo que no puede estar es en los paraísos fiscales o en lugares que no conocemos, que están fuera del país y que rentan más dinero. Todo el mundo tiene que disfrutar de la bonanza de ese país. Si no, ese país no funciona bien y hay que arreglarlo. Y en eso estamos. Y la idea del impulso de la marcha surge en un momento, en un debate en el que con la que estaba cayendo, con el grado de corrupción que está sucediendo, con las injusticias que se están, digamos, legislando, teníamos dos opciones: o que formaran parte ya del paisaje social y adaptarnos a ello por la inmovilización, o dar una respuesta. Entonces creemos que además la renta básica hará que el dinero que no dan no se lo lleven 4, acabar con la corrupción. Entonces nos parece muy importante dar una alternativa a lo que son las políticas de empleo que no sirven para nada, que sirven para llevarse el dinero público a empresas que quieren crear empleo, crean 4 empleos y el resto lo convierten en beneficios. Entonces pensábamos que era el momento de dar una respuesta como sociedad, como pueblo, desde la gente de abajo, y responder a una situación que es injusta y no adaptarnos a ella, que yo creo que es lo que querían. Entonces, de alguna manera es salir a la calle y luchar para que esto deje de suceder así y de alguna manera establecer un modelo de más libertades, de más justicia social y sobre todo de garantizar los derechos que nos corresponden a los ciudadanos.
El mundo ha cambiado y tenemos que cambiar las estructuras. No nos sirven como estaban, tenemos que cambiarlas. Y para el tema de la renta básica, ¿tenéis alguna propuesta concreta o os basáis en la aplicación de la renta básica en algún país? Me pido una parte, luego ya se me quedó alguna. No, contesta. Aparte de haber experiencias, que por ejemplo la finlandesa al final lo que tira es a quitar los derechos sociales del plano, precisamente por eso, el tema de poner énfasis en los derechos sociales, ese concretamente de Finlandia no nos parece un buen ejemplo. La gente que defiende la renta básica lo pone mucho. Como experiencia real de renta básica, solo hay pilotos y son condicionadas a un grupo de 1000 personas, de 2000 y demás. Lo que sí está demostrado, tanto para Cataluña, para Euskadi, para el total del Reino de España, es que a nivel de economistas, de la renta básica, el que es financiable. Absolutamente financiable. Yo, mira, más que nada nosotros somos casi como una coordinadora de gente desempleada y precaria, no somos economistas, pero te aseguro que cuando lees esos textos, que son 5 o 6 hojas, los entiendes perfectamente. O sea, no necesitas hacer unos cálculos de la leche. Si realmente haces una reforma fiscal, parece ser que muy poca parte de la población se vería perjudicada a la hora de pagar más. O sea, que no es tanta, ni siquiera los salarios, que son bastante dignos, tendrían que pagar mucho más. Lo que pasa es que hay un 2% de la población, un 3, un 5, depende del territorio, que gana por encima. No sé exactamente la cifra, creo que son, luego tú me corriges o si alguien se lo sabe, no sé si son casi 3 o 4.000 euros al mes, o sea que o 2.000 y pico, para empezar a pagar cantidad fiscal. O sea que la gente, por ejemplo, que tiene un sueldo de 1.800, no le cambiaría tanto lo que paga ahora de IRPF con ese tipo de reforma. Al que sí le afectaría, por ejemplo, es al que paga un 1%, al que vale, al que tal, porque tendrías que declarar desde el primer euro por encima del umbral de la pobreza. O sea, si la cantidad fuera umbral de pobreza 684 el mínimo, a partir del 685 todo el mundo declararía. Entonces sería una manera también de ver un poco qué se hace con lo que no es básico, ¿no? Con lo que no sería parte de... Pero bueno, Tomás, yo creo que ese debate está absolutamente resuelto. Sí, es decir, ahora mismo nadie cuestiona, como hasta hace poco, con falacias, el tema de financiación, el tema de hecho, de ahí el silencio informativo, es decir, no quieren que esto se traslade porque ahora mismo es incontestable. Es una cuestión de voluntad política y de inercia de mantener las estructuras y de mantener los gastos sociales, que precisamente por esa falta de dinamismo social está desembocando en una economía de la corrupción. Es decir, no cabe más corrupción en nuestra sociedad y es consecuencia de esa saturación del dinero público que no se está organizando de manera que gestione una riqueza social que nos corresponde a todas las personas. Entonces, es una cuestión que ahora mismo tiene que haber un pulso ante una situación que depende de la voluntad política de las instituciones y de los gobiernos frente a las exigencias de las personas y de las ciudadanas y ciudadanos. Pero ahora mismo todo lo que se decía contra la renta básica está absolutamente desmontado. No quedan rémoras desde un punto de vista ideológico y desde un punto de intereses financieros, pero nada más. Es que el problema está, perdón, en la fiscalidad que tenemos. Es que no sirve. Es que no puede ser que una persona que gane 100 pague menos que una que gana 1. Es que ahora actualmente se está dando ese caso, porque hay estudios que se han hecho con la tributación fiscal, con las rentas contributivas que tenemos y da ese resultado, que hay personas que no pagan y deberían de pagar porque tienen unos beneficios que no tributan y por eso es por lo que hay que ir, porque tributan fuera y como tributan fuera pues no pagan un duro en el país y el país tiene que beneficiarse de los beneficios que genera. No pueden salir esos beneficios fuera y escaquearse financieramente no llegando a la sociedad que los ha generado. Eso sería lo que habría que perseguir y lo que es necesario perseguir.